Muy buen día a todos, buen domingo. Espero que se encuentren todos muy bien ya en este último mes del año. Y pues mañana, 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, que fue establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este entorno quiero abordar el tema de hoy en esta videocolumna: viáticos, abuso y corrupción. Eh, Pareciera que ya es una práctica cotidiana o lo ven como algo asimilado a los ingresos aquellos funcionarios que consideran merecedores o que el cargo que tienen dentro de sus actividades incluye todos los viajes que quieran hacer. Todos los viajes, obviamente, eh, por temas supuestamente vinculados a sus actividades, pero aquí la parte bien interesante es que no hay resultados aplicados en su entorno con relación a esto. ¿A qué me refiero? Pues muy sencillo, hemos visto y pueden ustedes hojear los periódicos, las redes, quejas recurrentes, reportajes, investigaciones periodísticas sobre viajes que realizan en primera clase o en business class, eh, muchos de los funcionarios gubernamentales que están en puestos pues, de niveles no elevados, sino altos, tiene que ver con pues, primer y segundo nivel. Esto no tendría que ser motivo realmente de algo señalable si el viaje que se realiza fuera algo que tiene que ver con el trabajo que es indispensable, forma parte de su actividad y que al regreso no solamente van a compartir lo que se conoció, sino que va a impactar de manera positiva en su entidad, dependencia, gobierno, en fin. Pero déjenme comentarles algunos ejemplos que yo sí conocí de voz propia por ciertas personas. Por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el titular se llevaba a todos los magistrados de viaje en vacaciones, con todos los gastos pagados, viajes en primera, por supuesto, con todo lujo. Pues estaban fascinados, ¿no? Los colocaba y los descolocaba cuando quería, y era muy cierto y muy visto todo lo que sucedía. Y muchos, la mayor parte de sus magistrados, pues siguen, por supuesto, no solamente vinculados o trabajando en esa área de justicia, sino que se han prestado a actividades y es conocido por todos los que nos ha tocado litigar, demandar, denunciar cómo se manejan las cosas. Es algo muy triste. Nadie, absolutamente nadie, decía nada, estaba controlado desde arriba. Y ahora, como comentamos con algunos colegas, pues ya se soltó el control y ya cada quien pide dinero solito por debajo, y por eso ha aumentado la corrupción en este sentido, en esta parte. Otro ejemplo, eh, en un organismo también autónomo, todos los consejeros se agarraban los viajes, dijéramos que alternados. Alternados, por supuesto, a Europa. No, no, no crean que se iban a Nicaragua, ni Salvador, ni Honduras. No, no, no. A Europa, los mejores lugares, por supuesto, viajando en primera, sin ningún beneficio de regreso. Incluso en algún momento que estaban en crisis, alguien cuerdo comentó: oye, pero ¿cómo te vas a ir si estás viendo cómo están las cosas? Y dijo: a mí no me importa. Y se fue a su viaje, se mandaban solos. Pareciera que la introyección que tienen, y en esto yo creo que es así, es pues que están ahí para servirse, no para servir. Y yo digo, bueno, pues no estaría mal que vayan a eventos, y yo no critico que vayan en business, y les voy a decir la razón. Si fuera algo cierto con relación a que van a un trabajo, pues yo esperaría que la persona que va a llegar a esta reunión, a donde va a estar, pues llegue descansada, porque va a trabajar a darle duro. Y llegar descansado significa que fuiste en un viaje tranquilo, leyendo, actualizándose, durmiendo, para que cuando llegues estés con todos tus sentidos plenos en la reunión y no torcido, con jet lag, en fin. Pero nos hemos equivocado desde la elección de estos personajes, de estos funcionarios, de estos gobernadores, gobernadoras, presidentes, todos los que quepan en esta caja o en este cajón, que lo consideren. ¿Por qué?
Pues porque si fueran personas éticas, no necesitaríamos decirles que únicamente se va a viajar para lo que fuera necesario. Sería un sentido común público decir, a ver, aquí voy a hacer esto y regresando, este es el beneficio y vale la pena y voy a ir. Y ni siquiera tendrían que justificar porque pagaron un business, porque van realmente a un trabajo que les va a demandar tiempo, esfuerzo y concentración mental. Pero bueno, no es así. Observemos en un análisis que hice antes de esta columna, los viajes son a Europa, Marruecos, a Francia, y de ahí se agarran días y bueno, les digo que yo quisiera trabajar de heredera, o sea, pagados con erario público. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Más allá, el ego, ¿no? El ego de las personas que quizás, ¿no? Se sientan con elevados por viajar en este sentido en business. Tiene que ver seguramente con algún psicológico, con sentirse exclusivos, privilegiados, reconocidos, admirados, ¿no? O que de veras les da una sensación de control y poder y pues en el fondo de todo no dejan de ser quienes, pero eso no nos lo van a entender nunca, ¿no? Y bueno, como decía un colega mío irónica, de manera irónica, mezclarse con la chusma, decía, es inaceptable para ellos. Inclusive han de estar pensando, ¿qué estarán haciendo los pobres de atrás? ¿No? Hablando de que primera va adelante de la cabina. Bueno, pero eso tiene que ver realmente también con las políticas que se han generado de viáticos y que ha sido algo como parte del trabajo, que es lo primero que ubican. Así como les decía de todos estos magistrados que viajaban cada año con todo pagado como reyes, había cambio, tenían que ser obedientes y se controlaba todo, es claramente qué sentencias, qué resoluciones, y bueno. ¿Qué pasaba, por ejemplo, o qué pasa con los servidores públicos de menor nivel o de rango que tienen que viajar por trabajo? Los auditores, por ejemplo, los que fiscalizan, nos mandan con lo mínimo de viáticos. Chéquense cuánto ha subido y vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación, en donde no solamente les pichicatean el dinero, sino que esperan que se compruebe cada peso como si de veras fueran ladrones las personas. Entonces yo pienso que creen que las personas son ladronas, ¿no? Otro sentido es como en la función pública en el sexenio que acaba de terminar, les pedían que de su sueldo pagaran los viáticos porque no había lana. Entonces les daban un sueldo de 30,000 pesos y salían de viáticos 2 veces al año y tenían que llevar su propia computadora, su propio dinero. Y bueno, ¿qué implica eso? Pues corrupción, porque las personas cuando llegan a auditar municipios o estados, inmediatamente les pueden ofrecer que les pagan el hotel, les dan un carro. Y las tentaciones y el hambre de todos los que estamos en estos sectores, ¿no? Cuando no tenemos los recursos, pues son tentaciones bien difíciles de controlar si no existe un liderazgo ético. Y en este sentido, por eso se ha corrompido todo lo que tiene que ver con estos temas de viáticos. Pero déjenme decirles algo también muy interesante. Por ejemplo, en Europa, unos colegas de Alemania me decían que sus reglas es que quien viaja más de 3 horas y media, hay un vuelo, tiene que ir en business. ¿Por qué? Porque se espera que la persona vaya a la reunión en un nivel de concentración, de estudio, y no tiene que ver el nivel, sino lo que va a hacer la persona ahí. Y entonces no están desconfiando porque nadie está pensando en que va a robar o va a viaticar, o como aquí, que no solamente es el viaje en primera y la sensación, ¿no? Sino que van a pasear, realmente van a pasear, tan van a pasear que cuando pasa uno bajan la cabeza para que no lo vean, cuando uno no tendría que estar escondiéndose ni haciendo nada irregular porque va uno conforme lo establece la norma. Entonces, ¿qué hacemos para que esto no suceda? ¿Por qué no se ha querido realmente, primero, poner personas competentes? Hoy cada vez que veo cómo se están integrando los gobiernos, creo que el plan anticorrupción está dejándose de lado en la parte de los estados, de las entidades y de los municipios, porque bueno, las personas que llegan no tienen ni las competencias ni las capacidades y más bien están asociados a grupos políticos ajenos absolutamente al servicio que van a prestar. Y bueno, ahí va a empezar entonces quizás una vez más el problema, ¿no? De que todos van a querer viajar, viaticar, irse a los mejores viajes, irse pagados a universidades que cuando vienen no aportan nada en su entorno, y entonces quedamos con lo mismo. Y entonces aquí seguirá y sigue.
los viáticos, abuso y corrupción. Mientras tanto, no haya realmente una política nacional y una agencia nacional anticorrupción que sí tenga el ojo puesto en qué, para quién y por qué, y que todo sea público. Muchas gracias, Unidos contra la Corrupción y el Fraude. Que estén muy bien.